Hola, muy buenas tardes. Un nuevo miércoles, una nueva cita con el enfoque aquí en GuadaTV. Hoy vamos a hablar de sanidad y lo vamos a hacer con la responsable provincial, la directora provincial de sanidad en la provincia de Guadalajara, con Margarita Gascuña. Señora Gascuña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en este viaje Un informativo. placer, un placer. Vamos a empezar por lo último, quizá, ¿no? La semana pasada se presentaba la campaña de vacunación antigripal y se hacía mucha incidencia en la necesidad de vacunarse. ¿Por qué esta importancia en vacunarse? Bueno, la gripe es un proceso que en personas con problemas, en personas mayores, pueden ser situaciones críticas y graves. En población general, la gripe no es una enfermedad grave, pero sí en una persona que pueda tener otra patología que la acompañe en este proceso, ¿no? Entonces, es muy importante que se vacunen las personas mayores de 65 años, las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como pueda ser diabetes, cardiópatas, enfermedades pulmonares, cualquier patología crónica, las mujeres embarazadas, también es muy importante que se vacunen, así como los trabajadores públicos, maestros, profesionales sanitarios, bomberos, policías, todos estos colectivos es muy importante tenerlos correctamente vacunados. Viajeros internacionales, personas que trabajen con aves sospechosas de gripe aviar, así como personas cuidadoras de otras personas que tengan enfermedades más o menos importantes y personas que convivan con pacientes con, por ejemplo, cáncer. O sea que el riesgo es que les puedan contagiar, aunque a ellos no les hubiera efecto, porque sería banal para ellos. Efectivamente, el problema es que una persona sana no tiene ningún problema con la gripe, pero si se la transmite a una persona con una enfermedad crónica o con un problema grave de salud, sí que puede ser un detonante de un proceso grave para la otra persona. Todos estos son grupos de riesgo. ¿Y los niños también? Los niños menores de 6 meses no se deben vacunar, y en los niños mayores de 6 meses con problemas, con patologías o con tratamientos con aspirina y demás, sí que se deben vacunar. Y la dosis de vacuna en los niños es diferente, se tiene que poner 0,25, la mitad de la dosis, en dos inyecciones separadas con 4 semanas. O sea, la necesidad es grupos de riesgo, tanto enfermos o personas mayores como las profesionales en contacto con, y el resto de la población no necesita. El resto de la población en general no necesita, porque la gripe es un proceso banal que se cura en 4, 5 o 6 días, a veces sin tratamiento o con tratamiento, pero los tratamientos que se ponen para la gripe son simplemente analgésicos y antitérmicos, zumos, bebidas templaditas y reposo en casa. Es importante, si uno tiene la gripe, que se quede en casa y no vaya a trabajar, porque es un factor de contagio para el resto de sus compañeros. Entonces, 4 o 5 días en casa y la gripe se cura prácticamente sola. ¿Hay algún tipo de comportamiento para evitar contagio si ignoras que puedes estar en el primer estadio de la enfermedad, algo así? Si estás en el primer estadio de la enfermedad, lo normal es que se desarrolle. Si eres una persona joven, no te dará más problema que alguna decimita, algún dolor articular. Y hay una frase que se dice algunas veces con la gripe, es quebrantamiento general, que te encuentras mal por todos sitios, ¿no? Y que lo que te apetece es estar en casa con un caldito caliente y un paracetamol o un antitérmico. Me refería más bien para evitar contagios, es decir, es lógico y normal no toser delante de otro ser humano, las ¿no? medidas higiénicas normales, pues taparse la boca cuando uno está tosiendo, utilizar pañuelos de papel y tirarlos cada vez que se están utilizando. Es muy importante, por ejemplo, airear espacios comunes donde hay mucha gente, entonces es importante airearlos y limpiarlos muy bien para evitar que haya grandes concentraciones de virus en ese sitio y entonces se propague mucho más la enfermedad. ¿Hay suficientes dosis, hay suficientes vacunas en la provincia de Guadalajara para todo el que quiera vacunarse? Tenemos 37.500 dosis para toda Guadalajara, tenemos reserva de dosis, ojalá gastáramos todas las dosis, eso supondría que habríamos conseguido el objetivo que tiene la Consejería de llegar al 65% de mayores de 65 años vacunados y el 40% de los sanitarios y profesionales. Eso sería una idea estupenda, pero la mayoría de los años tenemos que devolver dosis porque no se terminan de gastar.
el 7% de las personas mayores de 65 años que se les ofrece la vacuna, la rechazan. ¿Y por qué? Pues porque hay todavía gente que tiene sus reparos a la vacuna, y la vacuna es muy... no tiene ningún problema, no tiene ningún efecto secundario, pues salvo a lo mejor un pequeño zona enrojecida, una pequeña molestia, una serie de síntomas banales de la gripe, pero no tiene ningún problema. Pero a veces todavía hay gente que la rechaza. Que somos muy machotes y no queremos. Sí, yo creo que decimos, bueno, pues si yo paso la gripe y no tengo ningún problema, y a veces las personas mayores sí que les afecta. Bueno, ¿cuál es el proceso para vacunarse? ¿Qué basta? ¿Con ir al médico de cabecera y decir quiero vacunarme y te apuntan y ya está? Basta con ir al centro de salud. Esto está protocolizado, y entonces cada uno de los centros ya ha establecido sus horas de consulta, o bien en consulta de enfermería, o bien una consulta especial para vacunar, y solamente hay que ir a los centros, decir que quieres vacunarte, te toman nota y te dan cita para el día que te corresponde. O sea, algo como cuando te vas a sacar sangre, que te hacen una lista allí, Ya, una cola sí, y tal. Sí, así en serie, es. ¿no? Así es. En muchos centros de salud se hace en la misma consulta de enfermería, cuando va el paciente ya sale vacunado, y en otros pues para aliviar un poco el tema de la campaña, porque todo el mundo se quiere vacunar cuanto antes, pues se hacen a lo mejor una consulta especial donde sí que a veces se concentra gran número de pacientes. ¿Hay alguna fecha concreta que se recomiende por encima de otras? Es decir, No, ahora no. mismo que ha llegado el frío... No, tenemos desde la tercera semana de octubre, que fue cuando empezó la campaña, y estaremos noviembre y diciembre vacunando. ¿Qué duración tiene la validez, la seguridad de la vacuna? Pues la mayor eficacia está entre los 3 y 4 primeros meses, y luego suele ser hasta los 6 meses cuando tiene todavía eficacia. Una vez vacunado, tiene que pasar 15 días para que la persona cree inmunidad suficiente para protegerse frente a la gripe. Lo digo porque normalmente cada año cambia la cepa, cambia el tipo de gripe que nos puede llegar, Sí. Difieren, con lo cual, Sí. aunque uno se lleve vacunado un año, al año siguiente no le vale. Al año, es que el virus de la gripe es muy caprichoso, entonces muta constantemente. Entonces, como primero está en una zona del mundo, cuando ha pasado por ahí y nos informan a la Organización Mundial de la Salud qué virus son los que están circulando, pues se fabrican las vacunas. Y entonces este año los virus que están en la vacuna es trivalente, y es el Michigan, Colorado y Singapur, si no me fallaba la Singapur, memoria. Bien. efectivamente. La vacuna varía, muta y que no tiene ningún riesgo de ningún tipo, ¿no? No tiene ningún riesgo, y las personas que rechazan la vacuna es pues por el pánico a la inyección. Hay gente que todavía tiene mucho pánico a que te pongan una inyección, pero vamos, que no tiene ninguna complicación. La aguja es muy pequeñita, es un pinchacito en el deltoides intramuscular, que muchas veces muchísimos pacientes cuando le pones el goma dicen, pero ya me has vacunado. O sea que eso hay que desterrarlo, que no tiene ningún problema. Bueno, vamos a hablar de otros temas sanitarios, porque la sanidad da para mucho, y además es de esos temas que genera mucho debate, mucha polémica. Incluso hay quien lo utiliza, ¿no?, para desgastar a los gobiernos, incluso de todo signo, me refiero, y una utilización, digamos, que poco sensata, ¿no? Yo creo porque que la sí, crítica de la sanidad es a la sanidad, no es al gobierno. Claro, ¿no? efectivamente. El problema de la sanidad no es un problema de unos cuantos, ni del gobierno, es un problema de la sociedad, es un problema de los trabajadores, es un problema de las infraestructuras, es un problema que no se puede decir que cuando llegas a un gobierno tienes tú toda la responsabilidad de la sanidad, sino que un poco lo que vamos arrastrando es lo que nos condiciona muchas veces. Aparte de los políticos, también hay profesionales sanitarios, y los hay excelentes en todos los sitios. ¿Usted cree que estas críticas que suenan por encima les afecta de alguna manera o están por encima de eso? Yo creo que aquí en Guadalajara tenemos unos profesionales excelentes. Yo creo que están por encima de todas estas cosas, y ellos son sobre todo profesionales. Entonces, yo creo que algunas cosas sí que les molesta, ¿no? Pues porque puedan decir que si trabajan más, trabajan menos. Trabajan todos a tope, y de hecho aquí en Guadalajara se están mejorando muchas especialidades, y sobre todo el gobierno también está poniendo mucho de su parte, pero los profesionales son intachables. Por ejemplo, se han hecho 2.200 consultas nuevas más en este año en Guadalajara, que todo el mundo está diciendo que sí, muchas.
Entonces, es un esfuerzo importante por parte de los profesionales. Se ha aumentado, por ejemplo, en un 3% las intervenciones quirúrgicas, que quizá no sea mucho, pero con las condiciones que tenemos en el hospital es importante. Es cierto que el hospital está en obras, es evidente que está en obras. ¿Están en obras con trabajadores o con figurantes? Bueno, tenemos trabajadores de todas las especialidades, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no hay más que ir al hospital y echar un vistazo para arriba y ver, por ejemplo, que ya están casi todas las ventanas puestas, que ya están todos los cerramientos de aluminio, se están colocando las calderas, tenemos electricistas. La verdad es que es una locura, porque hay de todas las categorías profesionales. Lo mismo ves que van tirando cables, que están colocando fontanería, que están poniendo ventanas, que están tabicando, que están preparando ya las zonas de quirófano. La verdad es que estamos muy contentos, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que va mucho mejor de lo que estábamos esperando y que este año va a avanzar mucho más de lo previsto, porque la empresa se ha puesto mucho las pilas y están, ya te digo, todas las categorías profesionales metidas ahí. Vamos a dividirlo en dos partes, la parte nueva y la parte vieja. En la parte nueva se ve que está avanzando. El verano ha permitido, el verano relativamente bueno, sí, porque las lluvias han empezado esta misma semana prácticamente. Sí. Eso ha permitido avanzar más de lo previsto, usted lo comentaba, ¿no? Sí. ¿Qué previsiones tenemos para...? Pues las previsiones, las que están, 2020 seguramente que por ahí tendremos... Ya, el hospital nuevo, seguramente. ¿El edificio nuevo estará terminado? Sí, seguramente. Para empezar a trabajar en él. Para empezar a trabajar en él, pues ya sabes que el equipamiento y tal, a veces no depende tanto de eso, sino de los equipamientos sanitarios son muy complejos y muy especializados. Entonces, y muy caros. Y muy caros. Bueno, lo de caros es la connotación principal, pero bueno, eso no es el problema. Este gobierno está por facilitar en todo lo posible y mejorar la sanidad de Guadalajara. Cuando esté terminado el hospital nuevo, ¿qué va a representar sobre lo que tenemos ahora mismo? Pues el doble prácticamente. El hospital nuevo estaba preparado como para unas 100.000 personas y ahora mismo tenemos 200.000, entonces va a ser prácticamente el doble. Ahora nos volvemos al viejo edificio. Al viejo. Ahí sí que es mucho más complejo porque se trabaja con pacientes, enfermos, claro, y tal, y trabajan los operarios también, ¿no? Claro. Eso, ¿cómo está? Ese es uno de los principales problemas que tenemos, que no podemos perder ninguna cama ni ningún espacio ahora mismo en el hospital. Entonces, trabajar en obras con pacientes es bastante complicado. Entonces hay que buscar las oportunidades para poder mejorar, y de hecho se ha mejorado muchísimas plantas. La cuarta, por ejemplo, de maternidad, se han intentado dejar individuales las habitaciones, en geriatría se han arreglado muchísimas, se han cambiado luminarias, se ha pintado muchísimas plantas, se han arreglado cuartos de baño, pero es complicado. La verdad es que la Dirección de Gestión está ahí buscando siempre las situaciones para donde puede empezar, empieza inmediatamente, y yo creo que se nota cuando vas al hospital. La cafetería, por ejemplo, que se ha mejorado y era una cosa, pues porque la gente que está en el hospital tiene que bajar a un sitio donde esté agradable y a gusto para poder comer o tomarse alguna cosita, ¿no? Y es verdad que se ha invertido mucho en tecnología, por ejemplo, en nuestro hospital, que la teníamos absolutamente obsoleta. Entonces tenemos un PECTAC que está funcionando pues como año y medio, y en este año y medio pues se han debido hacer cerca de 900 PECTAC, que un PECTAC suponía ir a Ciudad Real o ir a Madrid a hacérselo. Casi siempre las personas que tienen que hacerse un PECTAC son personas que tienen una salud un poco delicada y un poco preocupante, entonces eso les suponía muchos inconvenientes, y ahora están encantados porque es un servicio que funciona muy bien, tiene su cita, bien se les hace, y la verdad es que está fenomenal. Pero atender pacientes, atender consultas y además ahora esto habrá generado molestias, incomodidades para los pacientes. Sí. ¿Han recibido muchas quejas, muchas molestias? La verdad es que no se han recibido muchas quejas, porque yo creo que también los pacientes lo entienden y colaboran, como no puede ser de otra manera, ¿no? A veces
a veces los pacientes se dan cuenta pues que tienen que pintar su planta, que tienen que... Y la verdad es que la gente lo entiende. Se ha tratado de utilizar el verano, porque hay vacaciones de gente, porque incluso los pacientes nos vamos de vacaciones, sí, para correr más en esa época. Es... También han aumentado también, ¿no?, las dificultades, menos plantilla, obras... Bueno, en verano siempre es cuando hay oportunidad a lo mejor de que en una planta se pueda trabajar, porque los pacientes pueden estar en otros servicios. Entonces es verdad que en verano es cuanto más se han hecho obras y tal. Bueno, el aspecto del hospital está cambiando, no hay más que llegar al hospital, a la parte de fuera, que está limpia, está ordenada, con los coches, no están coches por todos sitios, se puede caminar, los peatones pueden ir tranquilamente andando por las aceras. Yo creo que la imagen del hospital está cambiando y el gobierno está intentando mejorarlo todo, porque es importante que cuando una persona llega al hospital vea un recinto agradable, no ese desorden que teníamos. Hablaba del tráfico y de los coches. ¿El nuevo aparcamiento ha supuesto una mejora? Bueno, sustancial. La gente está encantada. Es que los trabajadores, por €1, que puedan tener el coche en un sitio cerrado, que puedan llegar a una hora prudente para poder aparcar, que había gente que se iba a las 7 de la mañana para entrar a las 8 y poder aparcar. Entonces ahora llegan a una hora normal, aparcan su coche sin ningún problema. Yo creo que el aparcamiento es un antes y un después. Se pidió... Y para los usuarios, ya sabéis, 0,50 la hora, que es un precio muy, muy asequible. Pero usted sabe que no estábamos acostumbrados a pagar por nada en Guadalajara, ni por la zona azul, ¿no? Y incluso se solicitó que fuera gratuito. ¿Era viable? ¿Era posible? Hombre, todas las cosas tienen un mantenimiento que es absolutamente necesario. Entonces, el presupuesto es el que hay. Y entonces, o lo utilizamos para contratar médicos o poner camas, o lo utilizamos para cuidar coches. Entonces, la decisión estaba clara, ¿no? El presupuesto de la sanidad es para el hospital y no para un aparcamiento. Sí que hay alguna queja con relación al hospital de ciertos atascos a la hora de salir, de problemas porque solo se sale por una sola planta, una sola puerta. ¿No tiene eso algún tipo de solución? ¿No hay algo que se pueda hacer? Pues la solución pasa por el Ayuntamiento de Guadalajara, que haga la salida por la parte de atrás a la rotonda de la Fuente de la Niña. Es que tenemos ahí un cuello de botella por donde salimos todo el mundo. Entonces, que es 4 caminos. Es que salen 2 colegios, sale el tanatorio, sale el hospital, toda la gente que viene de Lleves, de Orche, de toda esta zona. Entonces, es un cuello de botella el que nos encontramos ahí, y necesitamos que haya una salida por la parte de atrás, incluso para los colegios y para el parking. Es que es absolutamente fundamental. Y si se abriera esa segunda salida, ¿se podría abrir una segunda salida en el parking Claro. Es que el parking está preparado para salir por detrás también. Bueno, hablábamos de inversiones muchas. ¿Llevamos mucha inversión esta legislatura en Guadalajara en sanidad? Pues este año, por ejemplo, vamos a invertir en el hospital €1,5 millón en toda el área. A veces en aparataje menos importante, por decirlo de alguna manera, pero absolutamente necesario, como pueden ser camillas, pulsosímetros, en atención primaria, y aparatos pues mucho más sofisticados, pues como mamógrafos de última generación. Tenemos el EBUS, que es un aparato que se ha puesto en neumología, que es a través del cual se pueden hacer ecografías y coger muestras para anatomía patológica, o sea, biopsias, en el mismo acto. Y por colocar el EBUS, solamente el aparato cuesta alrededor de 85.000 euros, y colocarlo y tal, pues unos 100.000 euros prácticamente, instalarlo, el EBUS en Guadalajara, que además va a ser un aparato de referencia de Castilla-La Mancha. El servicio de neumología, que lo estaba pidiendo desde hacía tiempo, la verdad es que lo ha puesto en marcha y está funcionando muy bien. Alrededor de 100 personas al año se tenían que desplazar a Madrid para hacer
esta prueba y ahora lo vamos a hacer aquí en Guadalajara. Ha hablado del PIC-TAC, está hablando del EBUS, hay algunas cosas más, las resonancias magnéticas, estamos hablando de ciertas pruebas como los test genómicos, etcétera, etcétera. ¿Eso está evitando salidas afuera? Bueno, O sea, ¿las consultas se están haciendo aquí y no se están derivando pacientes? ¿O se ha reducido el número de pacientes derivados o seguimos con un número alto? no, se ha reducido mucho el número de eso. Por ejemplo, el tema del test genómico que se ha implantado en toda Castilla-La Mancha. Antes no se hacía prácticamente. Era un test que estaban los oncólogos demandándolo desde hacía muchísimo tiempo. Está puesto desde el 2017 en toda Castilla-La Mancha. Es una técnica a través de la cual se puede ver las características del tumor. Entonces, sabiendo qué características especiales tiene este tumor, se prepara un plan sobre el tratamiento y las intervenciones que tienen que hacerse sobre ese tumor, de tal manera que hay muchas personas que gracias a este test no se tienen que dar quimioterapia, por ejemplo, evitándole las incomodidades y todos los problemas que conlleva un tratamiento de quimioterapia. Entonces, la verdad es que el test genómico es una medida muy importante, sobre todo en el cáncer de mama, que a través de este test ya nos dicen claramente qué intervenciones hay que hacer y aquí en Guadalajara, por ejemplo, se han aprovechado de este test 12 mujeres y en toda Castilla-La Mancha casi 100. Le preguntaba también por las derivaciones. Al principio se empezaba a derivar dentro de lo que es el SESCA, hospitales de Cuenca, de Ciudad Real, Albacete, donde fuera. Eso no gustó porque eran distancias muy largas y se pedía a Madrid. ¿Han acabado las derivaciones a Castilla-La Mancha? No, por ejemplo, a Cuenca es un centro de referencia nuestro, por ejemplo, para hacer el ganglio centinela. Por ejemplo, todas las mujeres cuando las intervienen de cáncer de mama para ver el ganglio centinela, las mandan a Cuenca y están absolutamente encantadas porque es un servicio que funciona fenomenal, muy cercano y entonces no hay que derivarlas a otros sitios. A Madrid se siguen derivando las cosas que hay que derivar a Madrid sin ningún problema y no tenemos ninguna dificultad con derivar y todo lo que haya que derivar se derivará porque nosotros nos preocupa la salud de los pacientes y para mejorarles lo que haya que hacer. El presidente en las últimas visitas que ha hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, sí, me refiero, las últimas visitas que ha hecho a Guadalajara siempre anunciaba y más, que si la prueba de talón para niños con más edades, o sea, no hasta los 3, sino hasta los 6, etcétera, etcétera. Con el mismo hospital que tenemos y con las obras que hay y con la plantilla que tenemos, ¿podemos hacer frente a eso? Pues la verdad es que los trabajadores, los profesionales están haciendo un esfuerzo tremendo. Sí que se ha contratado más plantilla y se han abierto, por ejemplo, 14 camas diariamente, tenemos más en nuestro hospital y sí que es verdad que los profesionales están haciendo un esfuerzo tremendo. Por ejemplo, la resonancia magnética está trabajando a 3 turnos, tarde, mañana y noche, con lo cual se están haciendo muchísimas más resonancias magnéticas, pues se han hecho 3.142 resonancias magnéticas más en este año, o sea que sí que es verdad que se ha hecho muchísimo esfuerzo. Hay un problema con un servicio que es la restauración de la mama a las personas que han sido, a las mujeres que han sido operadas. Sí. ¿En dónde está el problema? Sí, el problema está en que no tenemos cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos son unos profesionales que están muy demandados por la sanidad privada. Entonces, los cirujanos plásticos tienen opciones de irse a otros sitios y se van. Entonces, no tenemos posibilidad de contratarles porque no tenemos. Aquí ahora mismo tenemos un cirujano plástico que está haciendo lo que puede, pero claro, es complicado. Es un tema que nos preocupa muchísimo y que le preocupa muchísimo a las mujeres y que el consejero el otro día en Cortes lo explicaba muy bien, que es que va a hacer una red de expertos en toda Castilla-La Mancha para poder intervenir en cualquier hospital de los nuestros, porque a veces tampoco es fácil que hospitales de Madrid te cojan este tipo de intervenciones, porque también ellos cogen un poco lo que más les interesa.
Pero dentro de una Unión Europea de 27, ¿no se los podemos robar a otro país esos especialistas? Estaría bien que se quisieran venir con nosotros. Yo siempre digo que si alguien tiene algún conocido, que se venga, que aquí se lo vamos a poner todo muy fácil. Estamos a punto de terminar porque hemos llegado al tiempo límite de nuestro programa, pero hay un tema que no me resisto a olvidar, que es el de las listas de espera. ¿Es una polémica real o ficticia? Bueno, la verdad es que no podemos engañarnos, tenemos lista de espera, pero siempre ha habido listas de espera. Desde que yo recuerdo de trabajar en la sanidad pública siempre se ha hablado de las listas de espera. Hay cosas muy importantes. Lo más importante es que cuando a una persona se le diagnostica un proceso grave, en un mes en la mayoría de los casos está intervenido o está con tratamiento. Yo creo que eso es lo realmente importante. Es verdad que hay cosas que vamos un poco a remolque, porque lo que necesitamos es un hospital nuevo y es lo que nos está matando, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tener suficientes quirófanos para operar mucho más, porque estaríamos dispuestos a operar mucho más, pero no tenemos posibilidades porque no tenemos espacio físico para operar mucho más, para tener mucha más gente ingresada, y eso, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia. Pero lo grave, lo realmente grave y los procesos importantes se resuelven en la mayoría de los casos en un mes. Aunque tuviéramos más quirófanos, tendríamos suficientes anestesistas, porque se ha comentado alguna vez que el gran tapón es ahí, que nos hace falta especialistas. Yo creo ahora mismo el problema de los anestesistas está mejorando. Se han aumentado el número de residentes para poder formar más, porque claro, este problema es un problema que nos viene de cuando se quitaron los residentes. Para tener profesionales tenemos que formarlos. Los que teníamos formados se fueron, muchos, y los que se nos están formando son escasos y pocos. Entonces, en Castilla-La Mancha hemos doblado el número de residentes que tenemos, y entonces también se están formando más especialistas de anestesia. Es un proceso a largo plazo, ¿no? De varios años. 4 años normalmente. O sea, que no estamos hablando de mañana le formo y pasado mañana me está trabajando, ¿no? Este proceso de formar a residentes es como mínimo de 4 años. De acuerdo, pues muchísimas gracias, señora Gascuña, por habernos acompañado y habernos ilustrado sobre la situación de la sanidad en la provincia de Guadalajara. Pues un placer, y siempre es importante que los medios se preocupen por estos temas de la sanidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y les citamos hasta la próxima semana, el próximo miércoles, aquí en El Enfoque, en Guada TV. Muy buenas tardes.